Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Abrí los ojos y vi a mi nieto Matthew de pie junto a la cama. «Hola, abuelo», dijo. Mamá, la abuela y el abuelo abrieron los ojos. Mi esposa y la madre de Matthew saltaron de sus sillas y se unieron a él. Estoy seguro de que sonreí, pero era difícil decirlo debido a las pastillas que tenía en el organismo. Después de todo, ¿por qué no debería sonreír? Me había despertado y había visto a varios de mis seres queridos, lo que significaba que había superado las probabilidades. Después de la operación, las probabilidades de que la cirugía para extirpar los tumores de mi cerebro fuera exitosa eran ligeramente inferiores al 50/50. Podré responder a esa pregunta tan pronto como llegue el cirujano más tarde, pero por ahora, poderes superiores me han concedido el privilegio de volver a ver a mi esposa y a mi familia. Mi hermosa esposa me devolvió la sonrisa. «Bienvenido de nuevo, Junior», dijo, inclinándose para besarme la frente. La noticia se difundió rápidamente y, en menos de 10 minutos, la sala estaba abarrotada. Mi hija mayor estaba de pie junto a su madre, mientras que mi hijo y mis hijas gemelas estaban de pie junto a las suyas. Todos me miraron, la mayoría con lágrimas corriendo por sus mejillas. El hospital no solía permitir que hubiera tanta gente en la sala, pero probablemente hicieron una excepción porque mi cuñada, la madre de Matthew, trabajaba allí. Sin embargo, ni siquiera sus esfuerzos pudieron ayudar a sus dos nietos más pequeños a pasar por la estación de enfermeras. Espero que mi recuperación dure lo suficiente para al menos poder sostener a estas dos niñas en mis brazos una vez más. Ese día, cuando todos, excepto mi esposa, habían abandonado la habitación, entró el cirujano y me dio la noticia. Cree que ha extirpado todos los tumores. Pronto empezarán la quimioterapia y la radioterapia. Notaré algunos cambios en mis capacidades cognitivas, del habla y motoras durante un tiempo, pero la terapia ayudará a recuperar la mayoría de ellas. En general, estaba seguro de que habíamos dejado atrás el primer obstáculo. Por supuesto, no necesitaba recordarme que la quimioterapia y la radioterapia serían difíciles y no garantizarían un éxito a largo plazo. Muy pocas personas con estos tumores han sobrevivido en los últimos 5 años. Hablamos de todo, las cirugías, las terapias y los tratamientos. Van a ser caros y la probabilidad de que sigamos juntos para ver a Matthew graduarse de la escuela secundaria en 4 años es inferior al 10%. Así que tengo que preguntarme, ¿me siento afortunado? Maldita sea, claro que lo hago. ¿Cómo empezó todo? No siempre fue así, con esa sensación de suerte. Por supuesto, corrí en moto durante 15 años sin sufrir lesiones graves. Eso es un éxito en sí mismo. Creo que tuve una infancia decente, ya que crecí cerca de Chicago. Pasé por algunos periodos difíciles en mi adolescencia y en los primeros años de mi veintena, y eso probablemente tuvo algo que ver con mis malas decisiones, que incluían la bebida y las malas relaciones. Eso, en cierto modo, explica a Jen, mi primera esposa. ¿Has oído alguna vez la canción Jackson, interpretada por una de las hijas de Frank Sinatra, Nancy, creo, y Johnny Cash? Nos casamos en un clima febril, más caliente que un brote de pimienta. Bueno, esa frase describe bastante bien mi primer matrimonio. Trabajaba de noche reponiendo estanterías en el supermercado local e iba a la escuela durante el día. Los fines de semana los pasaba intentando compensar todas las bebidas que me perdí durante la semana. Iba por mi tercera cerveza cuando una chica con la que había salido en la escuela secundaria entró con Jen. Jen tenía una mirada que decía que te sacaría los ojos y te dejaría ciego, todo mientras sonreía. Mi exnovia se acercó a saludarme y me presentó a Jen. Antes de que terminara mi cuarta cerveza, Jen había abandonado a su amiga y me arrastró hasta el estacionamiento. Luego nos dirigimos a mi apartamento, donde insistió en que lo hiciéramos de nuevo. A las 3 de la mañana nos despertamos para empezar de nuevo. Ese fue el comienzo de la fiebre. Finalmente me desperté alrededor del mediodía del sábado y encontré a Jen en la cocina, preparando café y comiendo un tazón de cereal. Estaba recién duchada y sin nada, como el día en que nació. Sabía que tenía un rostro y un cuerpo hermosos,
pero cuando la vi a la luz del día, sin una sola prenda de ropa, me di cuenta de que era de primera clase. Tomé una taza de café y me di a la ducha. Cuando salí, Jen estaba deshaciendo la cama. Estas sábanas necesitan lavarse. ¿Tienes una camiseta y un par de pantalones cortos de gimnasia que pueda usar? ¿Cómo tuve tanta suerte de acostarme con una mujer como Jen? Me enteré mucho después, demasiado tarde, de que Jen había recobrado el sentido común después de que su amante casado la abandonara cuando recibió un ultimátum de su esposa. Dejé que mi cabeza pensara en ello y Jen acabó convirtiéndose en mi esposa. Años después, uno de mis buenos amigos de aquella época me preguntó, ¿en qué estabas pensando? No tenían absolutamente nada en común. No era cierto. A Jen y a mí nos encantaba tener intimidad. Sin embargo, debería haber prestado más atención. En mi defensa, yo estaba terminando mi último año de la escuela y trabajaba en una tienda. Jen trabajaba en ventas para una compañía de seguros y su salario era suficiente para cubrir la mayoría de nuestros gastos de vida. Esto me permitió reducir mis días de trabajo de 5 a 3, de lunes a miércoles. Seguíamos teniendo intimidad. Uno de los otros trabajadores de la mudanza me pidió cambiar de día para un fin de semana largo. Me lo había pedido una semana antes y acepté de inmediato, olvidándome del asunto. El miércoles, cuando llegué a trabajar, me miró como diciendo, ¿qué demonios? Entonces recordé el intercambio. Llamé a casa y dejé un mensaje, estaré en casa y compraré una botella de vino y flores. A las 7 de la tarde ya estaba en casa, pero el apartamento estaba vacío. A las 8:30 abrí el vino. A las 9, la botella estaba vacía. A las 10, estaba tumbado en el sofá de una habitación oscura, bebiendo mi segundo vaso de Jack Daniels. A las 10:15, la puerta del apartamento se abrió y Jen se dirigió directamente al dormitorio sin notar mi presencia. Fue a la ducha. Mientras se duchaba, me tomé un momento para recoger su ropa del suelo del dormitorio. No había duda sobre el fresco olor de la noche en sus bragas. Estaba sentada en la cama, apenas pudiendo contenerme cuando Jen salió del baño, secándose el pelo. Cuando me vio, casi saltó de nuevo al baño. Maldita sea, Gar. Me asustaste muchísimo. Al terminar la frase, Jen se quedó mirando las bragas que yo sostenía en la mano. Se quedó en silencio. Esta noche duerme en el sofá, dijo. He bebido demasiado y me da miedo hacer o decir algo si empezamos a hablar de ello ahora. Estoy segura de que en un minuto estaremos gritando y luego quién sabe qué más. Coge una camiseta para dormir o algo así y sal de nuestro dormitorio. Jane seguía allí de pie. Debería haber gritado. En lugar de eso, quité la manta de la cama y la arrojé a la sala de estar. Cuando Jen salió del dormitorio con una camiseta en las manos, cerré la puerta. En realidad me quedé dormido, probablemente por cansancio, pero me desperté alrededor de las 6 de la mañana, con la cabeza dando vueltas por el alcohol y pensando en qué hacer a continuación. Mi orgullo me decía que la echara y me divorciara, pero mi orgullo también sufriría si nos divorciáramos después de solo un año de matrimonio porque ella me fue infiel. Me imaginé las sonrisas a mis espaldas. Maldito dilema. A las 7, me levanté, fui al sofá y desperté a Jen. Levántate, Jen. Abrió los ojos, que estaban hinchados de llorar. Entonces, ¿con quién vas a pasar la noche?, pregunté. Jen permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de responder. Vi su confusión, sin saber si mentir o no. No me mientas, dije. Si descubro que mientes, no será nada agradable. Jane se rindió. Henry. Henry Jacobs. ¿Te acuestas con tu jefe? Sí. ¿Qué dice su esposa? Los ojos de Jane se abrieron de par en par, el miedo era evidente en su pregunta. ¿Tenía la intención de decírselo a la esposa de Henry? Parecía asustada. Ella no lo sabe. Por favor, no se lo digas. Él tiene hijos. ¿Estás loco? ¿Estáis teniendo relaciones íntimas a nuestras espaldas y no queréis que su mujer se entere? Si no quiere que su mujer lo sepa, no debería tener relaciones íntimas con otras mujeres.
Al parecer, en algún lugar del espacio lógico del cerebro de Jen, mis palabras dieron en el blanco porque ella enterró su cara entre sus manos y comenzó a sollozar. Lo siento, Gar. Lo siento. Reúne todo lo que necesites para unas semanas. Encuentra un lugar donde vivir por un tiempo, en casa de tu hermana o de Sally. No me importa dónde, solo escóndete hasta que sepa qué debemos hacer a continuación. Al parecer, Jen no comprendió el alcance de mi ira. Tal vez estaba haciendo un trabajo demasiado bueno para mantenerme relativamente calmado y controlado porque lo que ella dijo a continuación solo podía haber salido de la boca de un completo idiota. ¿Por qué tengo que ser yo quien se vaya? Este apartamento es mío, no menos que tuyo. Nunca he golpeado a una mujer y gracias a Dios no elegí ese momento para actuar según mis instintos primarios. Jen nunca sabrá lo cerca que estuvo de recibir una bofetada en la cara en ese momento. ¿Sabes qué, Jen? Quédate aquí y me iré. Pero mi primera parada será en la casa de tus padres, para poder darles tus bragas sucias y decirle a tu padre que estás teniendo una relación íntima con tu jefe casado. Imagínate lo orgulloso que estará de su pequeña cuando se lo diga. No creo que pudiera haber sorprendido más a Jen que con esta declaración. Ella conocía a su padre y sabía cómo reaccionaría si cumplía mi amenaza. No lo harás, dijo ella, temblando. Amas a mi padre. ¿Por qué le harías daño de esa manera? Porque me has hecho daño sin medida y ahora odio todo y a todos. Vete hoy y dejaremos el motivo de nuestra ruptura entre tú y yo. ¿Qué pasa con la señora Jacobs? No tientes a la suerte, Jen. Aún no he decidido qué hacer con Henry. No le dije a Jen que iba a dejar a Henry nervioso por un rato y luego sujetarlo. Jane se fue a vivir con su amiga Sally. Sally se sentía sola y estoy segura de que en las 5 semanas que estuvimos separadas, ella le devolvió a Jen el mundo de los solteros. El problema era que a Jen nunca le había gustado la vida de soltera. Se enamoró de mí y se casó conmigo porque, en primer lugar, creo que me amaba a su manera egoísta y, en segundo lugar, le gustaba la sensación de seguridad que le daba tener un hombre permanente. Es una pena que no pudiera mantener las piernas juntas y no acostarse con su jefe. Reconozco que amo a Jane y admito que la extrañé cuando no estaba en casa. Extrañé mucho la noche durante estas 5 semanas de separación. Empecé un par de nuevas relaciones, pero todo lo que puedo decir es que hay buenas noches, hay mucha intimidad y luego está Jane, que es única en su clase. Esto planteó otra pregunta que me molestó en ese momento y durante muchos años después, Jen se entregó a Henry Jacobs, a quien no consideraba atractivo en absoluto. Nunca le conté esto a nadie, pero la verdad es que probablemente no me habría enojado tanto si Jen se hubiera acostado con alguien como Steve McQueen o Sean Connery. En cambio, entregó su cuerpo a un tipo que pensé que era francamente feo. ¿Qué dice esto sobre mí? Mi orgullo sufrió un doble golpe, por lo que pasé nuestra ruptura tratando de recuperar mi sentido de masculinidad mediante la intimidad con otras mujeres. Tal vez Jen sucumbió al poder de Henry, él era su jefe, después de todo. Ella nunca pudo explicármelo, y como no podía explicármelo adecuadamente, me mantuve en guardia después de nuestra reconciliación, sin confiar nunca del todo en ella. Sí, nos reconciliamos. Supe entonces, y sé ahora, que al menos la mitad de las mujeres y la mayoría de los hombres piensan que esto es completamente estúpido. Y, aparte de un maravilloso resultado, nuestra hija, realmente fui estúpido. Así es como sucedió. Jane apareció 5 semanas después de nuestra ruptura y me sugirió que fuéramos juntas a terapia. Me extrañaba y pensó que si lo intentábamos de nuevo, podríamos tener éxito. Mi pequeño cerebro la dejó entrar y, en menos de una hora, estábamos pasando una noche en el sofá. Me desperté a la mañana siguiente con el sol brillando a través de su cabello rubio. Abrió sus grandes ojos azules y me miró. Entonces me di cuenta de que todavía amaba a esa mujer, a pesar de todo el dolor que me había causado. ¿Podría retractarme e intentarlo de nuevo? Establecí algunas reglas básicas. Ella debería dejar su trabajo en la agencia de seguros. No hay manera de que la deje estar cerca de Henry. Bajo ninguna circunstancia le permitiría que me mirara a los ojos, sabiendo que se acostó con mi esposa.
Por cierto, visité la casa de los Jacobs después de que Jen dejara su trabajo. Esta mujer gorda, rechoncha y discreta, como Mata, abrió la puerta. No me dejó entrar, así que me quedé en el porche y le dije que su esposo tenía una aventura con mi esposa. Me sorprendió su reacción. Dile a esa chica fácil tuya que se aleje de mi Henry. He visto cómo se viste. ¿Te consideras un hombre? ¿Permites que tu esposa salga de casa así? Con estas palabras, la señora Jacobs me cerró la puerta en las narices. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, sacudiendo la cabeza y pensando, bueno, esto no es lo que esperaba. Lo intentamos y, durante los 7 años siguientes, todo transcurrió más o menos con normalidad. Esto ayudó cuando Jen se quedó embarazada y dio a luz a Christy. Y sí, hice la prueba de paternidad utilizando la tecnología disponible en ese momento. Incluso volví a comprobarlo unos años después, cuando se hizo posible la prueba de ADN. Christy es mi hija biológica. Durante estos 7 años, encontré mi nicho en el mundo de las finanzas. Después de recibir mi título de negocios, comencé a trabajar en uno de los grandes bancos del centro de la ciudad. El dinero escaseó durante un tiempo, pero con cada ascenso, el dinero se hizo más abundante. Sentí que estaba encontrando mi ritmo, un buen trabajo, una hija maravillosa, suficiente dinero para las necesidades básicas y algo más. Lo único que faltaba era mi matrimonio. Jen y yo todavía teníamos una gran intimidad, comíamos muchas de nuestras comidas en familia y parecíamos llevarnos bien. Pero ambos sabíamos que, en el fondo, faltaba algo. No ayudó el hecho de que teníamos intereses muy diferentes. Yo pasaba varias noches a la semana jugando al tenis en el club y los fines de semana jugando al golf con mis compañeros de trabajo o corriendo en el hipódromo de Indiana. Jen pasaba un par de noches a la semana en sus 2 clubes de lectura y asistía a varios eventos artísticos los fines de semana. También empezamos a discrepar en política. Creo que siempre he sido un poco conservador, no un extremista como la sociedad John Birch, sino más afín a la filosofía de enseña a un hombre a pescar y podrá alimentarse por sí mismo. Jane, por otra parte, se había vuelto cada vez más izquierdista, alejándose cada vez más de los demócratas tradicionales. Lidiamos con nuestras diferencias evitando hablar de política en casa. Nunca alzamos la voz ni nos enzarzamos en discusiones acaloradas, pero esa fue claramente la razón de la ruptura final. Todo terminó una noche. Yo estaba en mi oficina cuando entró Ellen, mi asistente administrativa. ¿Has oído hablar del señor Harrison? No, ¿y el qué? Murió. Iba caminando por la acera camino a almorzar con un cliente cuando un balde le cayó en la cabeza. Un limpiador de ventanas dejó caer un balde desde una gran altura sobre el edificio Marshall y mató al señor Harrison. Ellen se puso a llorar. La mayoría de la gente amaba a nuestro director ejecutivo. Me levanté de la mesa y abracé a Ellen hasta que se calmó. Ella me miró confundida y luego salió de la oficina para ir al baño de mujeres. Me recliné en mi silla, aturdida por la noticia. Fue algo tan extraño. ¿Cómo pudo un incidente tan terrible matar a una persona tan maravillosa? Esto es lo que me hizo pensar. Hace una hora, estaba pasando por el edificio Marshall de regreso de un restaurante cuando noté que el señor Harrison y otro hombre se dirigían hacia mí. A medida que nos acercábamos, el señor Harrison me reconoció y sonrió mientras seguía caminando y hablando con el hombre. Me sentí satisfecho de que el director ejecutivo me sonriera. Quizás en menos de 2 minutos, murió, pasando justo por el lugar por donde yo acababa de caminar. Este suceso me ayudó a tomar una decisión. Esa noche, después de cenar, me salté las clases de tenis y me senté a hablar con Jen. Jen, la semana pasada recibí una llamada de un cazatalentos. Hay una vacante para mí en un banco en Spokane, Washington. Es un puesto excelente y con más dinero. He decidido aceptar la oferta. George, no quiero mudarme a Washington, respondió ella. En realidad, no te pedí que te mudaras. Probablemente este sea el mejor momento para terminar con esta farsa. Jane parecía aliviada. ¿Qué pasa con Christy? Contuve la respiración. Me gustaría conseguir la custodia de Christy.
La reacción de Jane dejó claro que ya estaba considerando la separación. Mis padres se enfadarán si vas a Washington con su nieta. Creo que se enfadarán conmigo por permitir que esto ocurra, dijo. Intentaré asegurarme de que tú y tus padres veáis a Kriste tan a menudo como sea posible. Organizaremos citas cómodas, vacaciones, veranos, lo que sea. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Jane y también por las mías. Nos sentamos a la mesa de la cocina y nos tomamos de la mano. Jane habló primero. Lamento que no haya funcionado, Jor. Lo siento, yo también, respondí. Jane, sabes que te amo. Sabes que quería que todo saliera bien, pero no hay forma de evitar el hecho de que queremos más de lo que el otro da, y no es culpa de nadie. Simplemente no es así. Sé que tú también lo sientes. Esto le dolerá a Kriste, dijo Jane con voz temblorosa. Estará encantada de ir contigo, es la niña de papá, pero extrañará a su madre. La tristeza era abrumadora y comencé a dudar de mi determinación. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, pregunté. Todavía no he presentado la solicitud. Podríamos intentar que esto funcione. Jane me miró y sonrió. Maldita sea, Jor, eso suena muy propio de ti. Sé que lo intentarías, pero ¿de verdad quieres vivir así otros 12 años, hasta que Kriste se gradúe de la escuela secundaria, y luego seguir rompiéndole el corazón? Mientras tanto, los dos nos estamos perdiendo lo que sabemos que hay ahí fuera. Jane y yo hablamos durante otra hora. Ella admitió que recientemente había considerado la posibilidad de irse para unirse al Cuerpo de Paz, pero que tenía dudas por cómo afectaría eso a Kriste. Jane puede no ser una madre típica y cariñosa, pero amaba a su hija a su manera y no sabía cómo resolver el conflicto que sentía. Mis noticias lo resolvieron todo. No quiero culpar demasiado a Jane por el fracaso de nuestro matrimonio, pero hay otra idea que nunca he compartido con nadie, especialmente con Jane. Sus engaños de hace tantos años probablemente hicieron imposible que nuestro matrimonio tuviera éxito. Siempre hubo ese pequeño espacio vacío en la relación, un poco de desconfianza, un poco de ira, que nunca desapareció del todo. Tampoco ayudaron aquellas mujeres con las que me acosté durante nuestra separación, porque es cierto que 2 errores no hacen un acierto. Sé que hay parejas que han superado la infidelidad, pero probablemente tenían más en común que nosotros. Y estoy dispuesta a apostar a que esas parejas siempre sienten que, al menos una pequeña parte de su amor, ha quedado dañada para siempre. También me di cuenta de que si alguna vez me casaba de nuevo, querría que mi esposa fuera mi mejor amiga. Kriste se tomó muy mal esta noticia. Creo que es bueno que Jen haya cambiado de opinión sobre el Cuerpo de Paz. Durante los primeros 6 meses después de que nos mudamos a Spokane, yo llevaba a Kriste en avión a Chicago una vez al mes para que pudiera visitar a su madre y a sus abuelos. El primer verano, pasó una semana con cada uno de ellos. Durante esas semanas, la extrañé y trabajé duro en mi nuevo puesto. Jane voló de regreso a Spokane con Kriste porque Kriste quería mostrarle a su madre su nuevo hogar y dormitorio. De mala gana permití que Jane trajera a Kriste a Spokane, pero el divorcio pronto sería definitivo y, hasta el momento, Jane no había puesto ningún obstáculo en el camino de lo que se estaba convirtiendo en un ejemplo de divorcio amistoso. Preparé una habitación de invitados para Jane. Iba a quedarse con nosotros durante 2 días y 3 noches. Después de cantar la canción de cuna de Kriste y de que ella se fuera a la cama, Jane y yo fuimos a la sala de estar a charlar. No pasó mucho tiempo antes de que Jane se pusiera manos a la obra. ¿Tienes novia?, preguntó sonriendo. No, respondí. He trabajado demasiado y he prestado demasiada atención a Kriste. Ser padre de ambos a la vez es difícil. Jane se rió. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? La noche anterior a nuestra conversación en la cocina. ¿Qué? ¿Hace 6 meses? Yo también, dije. Hagamos el amor. En menos de 1 hora estábamos en mi cama, completamente exhaustos. 2 horas después, hablé con Jane por primera vez desde que me había dicho, hagamos el amor. Pensé que habría muchos fans a tu alrededor. Todavía pareces 10 años más joven y sigues siendo una verdadera belleza, dije. Jane se rió. Me asusté mucho y me quedé con las piernas cruzadas.
Sally Reynolds sigue soltera y sigue divirtiéndose, dije. Como resultado, desarrolló una especie de infección incurable similar al herpes. Esto suena terrible. Sally tiene que tomar medicamentos para controlar sus brotes. Solo escucharlo fue suficiente para asustarme y alejarme de la intimidad. Ambos lo necesitábamos. Jane y yo volvimos a hacer el amor. Programamos el despertador para las 6 de la mañana para que Jane pudiera volver a la cama antes de que Kirsty se despertara. Durante los 2 días siguientes, intentamos mantener un perfil bajo en presencia de Kirsty para no confundirla, nada de abrazos ni besos delante de ella. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana el último día de la visita de Jane, volvimos a hacer el amor. Esta fue la última vez. Con el regreso de Jane a Chicago, me quedó claro cuánto extrañaba los aspectos emocionales y físicos de la relación. Por primera vez desde que me mudé a Spokane, miré a mi alrededor. Había muchas mujeres hermosas trabajando en el banco y pocas restricciones para las citas o el matrimonio entre empleados. Las reglas prohíben que las personas que trabajan en la misma sucursal o departamento tengan citas o se casen. Un miembro de la pareja no puede tener ningún poder sobre el otro, independientemente del número de niveles que los separan. El banco reconoció que, en el entorno actual, muchas relaciones comienzan en el lugar de trabajo simplemente porque es allí donde las personas pasan la mayor parte de sus horas de vigilia. Por lo tanto, el banco trató de encontrar un punto intermedio. Cuando 2 empleados comenzaron a salir, uno de ellos fue transferido. La política parecía estar funcionando. Por eso no hubo problemas cuando comencé a desarrollar un interés por uno de los cajeros de la sucursal. Kathleen era una hermosa mujer de 24 años cuya personalidad podía iluminar una habitación con su mera presencia. Tenía una sensibilidad hacia los demás que me gustaba especialmente. Amaba a los niños, a los perros, a su familia y a Jesús, aunque no necesariamente en ese orden. Salimos juntos durante una semana y, cuando tenía previsto competir ese fin de semana en Portland, Kathleen me preguntó si podía venir conmigo. Me sorprendió cuando dijo que podíamos compartir habitación, pero pidió 2 camas. Dejé a Kriste con su niñera, la señora Hansen, y recogí a Kathleen en su apartamento. Kathleen pasó unos minutos examinando mi motocicleta, que estaba montada en la parte trasera de una camioneta. Sostuve la puerta abierta mientras ella subía a la camioneta y, cuando me miró, no pude evitar notar sus largas piernas bronceadas. Me sonrojé. Kathleen llevaba un hermoso vestido sin tirantes que claramente no le permitía usar sostén. El viaje a Portland fue tranquilo y divertido. Kathleen pasó la primera media hora haciéndome preguntas sobre mi moto. Nunca había conducido una porque sus padres estaban completamente en contra de las motos. Cuando la convencí de que no todos los motociclistas pertenecen a clubes de motociclistas criminales, se relajó un poco. Admitió que les había ocultado a sus padres nuestro verdadero destino. Les dijo que íbamos a Portland, pero no mencionó que asistiríamos a una carrera de motos. La noche del viernes en el hotel transcurrió con castidad, solo unos pequeños besos, pero nada más. Ambos dormimos en pijama, cada uno en su propia cama. El sábado en la pista fue un éxito para mí, ya que terminé tercero y subí al podio. Desafortunadamente, la carrera se vio empañada por un grave accidente. Kevin Sawyer y Chad Colton sufrieron un duro golpe cuando Chad se salió de una curva. Ambos fueron llevados al hospital y, por lo que escuché, Chad probablemente nunca podría volver a competir. Este incidente afectó mucho a Kathleen. El domingo, cuando volvía a casa, me preguntó cómo podía correr ese riesgo. Es difícil explicar por qué las actividades peligrosas atraen a algunas personas. Aficiones como las carreras de motos, el paracaidismo o la escalada en roca son importantes para quienes las practican. Creo que está en su ADN. Algunas personas necesitan emociones fuertes, mientras que otras sienten terror ante cualquier peligro. Kathleen pertenecía a la segunda categoría, y me di cuenta de ello cuando la llamé el martes para invitarla a salir otra vez. Kathleen se negó. Dijo que se estaba enamorando de mí, pero que no podía estar con un hombre que asumiera esos riesgos. No estaba preparada para dejar de competir ni para pasar mi vida con alguien que tenía miedo de mi estilo de vida.
Ese fue el comienzo de nuestra relación y era mejor terminarla antes de que fuera demasiado lejos. Es una pena, ella era realmente una mujer muy agradable. Estaba jugando un torneo de tenis de dobles mixtos cuando vi a una hermosa rubia en las gradas. Ella miraba el partido y sonreía. Intenté no mirar, pero no pude evitarlo, lo que me hizo fallar el siguiente tiro. Maldita sea, Jota, ponte las pilas, me dijo Tess, mi compañera de tenis. Tess es la persona más competitiva que he conocido. Mide 1,78 metros y tiene la complexión de Al McPherson, pero con los brazos de Linda Hamilton. Atrae la atención de todos los hombres que conoce y se ríe de camino a la cama que comparte con su novia. ¿He mencionado que a Tess le gustan las chicas? Lo siento, Tess. Tess miró hacia las gradas y me dedicó una de esas sonrisas que dicen sé lo que estás viendo. Tess tomó el siguiente servicio entre nuestras dos oponentes. Me concentré y pude interceptar su servicio, lo que nos permitió ganar el set. Volví a mirar hacia las gradas y vi a la misma mujer alta y rubia ponerse de pie y aplaudir. Ganamos el segundo set y el partido. Después de estrecharle la mano a nuestras oponentes en la red, Tess me susurró al oído, ¿quieres que te presente? Miré a Tess y ella inmediatamente leyó mis pensamientos. Trabajamos juntas, dijo. Ella quiere unirse al club. La invité para mostrarle el lugar. Vamos, te presento, respondí. Tess conocía mi situación. Llevaba divorciada casi un año. Aunque no era una especie de cazadora de mujeres que intentaba acostarse con todas las que conocía, había salido con algunas mujeres después de Kathleen, pero ninguna de ellas funcionó. Muchas de ellas se sentían intimidadas por la perspectiva de convertirse en la madre instantánea de mi hija de 6 años. Una de ellas incluso sugirió enviar a Kriste de vuelta con su madre para que pudiéramos tener tiempo de conocernos mejor. Mi respuesta, no, gracias. Acabas de decirme todo lo que necesito saber sobre ti. Entonces, estaba más que dispuesto a dejar que Tess me presentara a esta hermosa mujer con una sonrisa que iluminaba toda la corte. Tess, este es Jor, mi compañero de tenis y un buen chico. Jor, esta es mi colega y buena amiga, Denise. Traté de controlarme. Tess dijo que estabas pensando en unirte al club. ¿Te gusta el tenis? Sí, fue una pregunta estúpida, pero eso fue todo lo que se me ocurrió en ese momento y fue mejor que el primer pensamiento que me dio vueltas en la cabeza. Casi dije, eres hermosa, cásate conmigo. Denise no se dio cuenta de la trivialidad de mi pregunta. Sí, me encanta el tenis. Jugué en el equipo de la universidad, respondió. Bueno, eso explicaba sus piernas estupendas y su complexión atlética. Ya que estás pensando en unirte al club, ¿te gustaría ser mi invitado mañana y jugar un partido? Tal vez pueda convencerte de que te unas. Denise aceptó reunirse al día siguiente y yo inventé una excusa para dejarla con Tess antes de poder dejar de hacer el ridículo. Más tarde esa noche, llamé a Tess y averigüé un poco sobre Denise. Tess me dijo que Denise estaba en un limbo en su matrimonio, su marido la había abandonado a ella y a su hijo de 4 años hacía 8 meses. Denise había solicitado el divorcio y le había pedido a la iglesia que anulara el matrimonio. El divorcio podría tardar varios meses más, ya que su culpabilidad tenía que demostrarse. Es una mujer muy buena, dijo Tess. Un poco conservadora en lo que se refiere al matrimonio, los hombres y la noche. Nunca la he oído decir una mala palabra sobre nadie, ni siquiera sobre el sinvergüenza que la abandonó. Estaba muy deprimida cuando él se fue. Él afirma que no sabe por qué se fue. Almorzamos juntos en la oficina y me gusta mucho. Desde que él se fue, ella no ha salido con nadie. Pensé que eras la persona perfecta para ayudarla a salir de su caparazón. Empieza con el tenis y luego tal vez invítala a cenar. Vi tu mirada, ¿crees que es linda? Al día siguiente, Denise y yo nos reunimos para jugar al tenis. Me ganó por goleada. Me costó seguirle el ritmo y de alguna manera gané el segundo set. Luego, ella empezó a jugar en serio y me ganó 6-2 en el tercer set. Fue un placer observar sus movimientos en la cancha. Tuvo la amabilidad de aceptar una revancha pronto.
La semana siguiente, charlamos unos minutos justo después del partido, antes de que Denise se disculpara para ir a buscar a su hijo a la niñera. Justo antes de que se diera la vuelta para irse, la invité a cenar ese fin de semana. Denise sonrió y aceptó. La cena estuvo genial. Denise y yo intercambiamos historias sobre la vida y la situación actual, especialmente las dificultades de criar a un niño sola. Salimos un par de veces más después de esa cena y finalmente decidí presentarle a Kriste a Denise y a su hijo, Mac. Los niños se llevaron muy bien, a Kriste le gustaba Denise, así que el romance siguió desarrollándose. A esa altura, yo ya me había enamorado de Denise y estaba bastante segura de que ella sentía lo mismo por mí. Durante los 2 primeros meses, abordamos el aspecto físico de nuestra relación lentamente. Luego, inesperadamente, Denise sugirió pasar la noche en una cabaña. Encontramos niñeras para los niños y me encontré en una habitación de hotel con vista al lago mientras la luna se elevaba sobre el horizonte. Pero la verdadera belleza estaba frente a mí con la luz de la luna detrás de ella. La abracé y la besé. Denise me pidió que cerrara las cortinas, aunque estábamos en el 10º piso y no había forma de que alguien pudiera vernos. Todas las luces estaban apagadas y la habitación estaba casi a oscuras. Sorprendentemente, probablemente era la primera vez que hacía el amor con una mujer en la oscuridad y fue erótico a su manera. Me concentré en mis sentidos del olfato y el tacto como nunca antes. Le quité el camisón a Denise y la besé. Nos separamos brevemente para poder retirar las sábanas y acostarla en la cama. Por eso, el hecho de que no hubiera luz en la habitación era una ventaja. Cuando Denise tomó la manta de arriba para taparse, fue fácil convencerla de que no era necesario, ya que yo no podía verla. La manta no era necesaria. Hicimos el amor. Después, nos acostamos uno al lado del otro, recuperando el aliento. Denise puso su mano en la parte de atrás de mi cabeza mientras yo besaba su cuello. Nos quedamos dormidos en esa posición. Cuando abrí los ojos por la mañana, había suficiente luz en la habitación para volver a ver. Denise seguía durmiendo y las sábanas nos cubrían. No pude resistirme a levantarlas. Me reí en voz baja mientras miraba a Denise. En algún momento de la noche, se levantó y se puso el camisón. El camisón estaba tirado sobre la silla. Me reí porque me quedó claro que tendría que acostumbrarme a ese nivel de pudor. Jane y yo siempre dormíamos sin nada, a menos que hiciera mucho frío afuera. Incluso entonces, normalmente encendíamos la manta eléctrica al máximo. Mi relación física con Denise era muy discreta, pero muy amorosa. Se lo mantuvimos en secreto a sus padres porque, a sus ojos, Denise seguía casada y consideraban que cualquier relación física era adulterio. No es de extrañar que yo no les gustara. Por eso, no es de extrañar cómo reaccionaron cuando su marido regresó a la ciudad un mes después. Tanto sus padres como sus familiares estaban muy contentos por el regreso de Dylan, el marido pródigo. Los 4 presionaron a Denise para que detuviera los trámites de divorcio e intentara salvar el matrimonio. Pasé por la casa de sus padres para hacerles entrar en razón, pero en la puerta me recibió su madre. La mirada que me puso la madre de Denise cuando le pregunté por qué querían que la pareja se reconciliara. ¿Acaso sabían dónde había estado el idiota o qué estaba haciendo? ¿No querían averiguarlo antes de volver a enfrentar a Denise con él? No es asunto tuyo, dijo su madre. Y te agradecería que dejaras a Denise en paz a partir de ahora. Cerró la puerta de un portazo. Tenía la esperanza de ver a Denise a solas, pero no he podido ir a su casa desde que Dylan regresó. Mi mayor esperanza es el próximo fin de semana, cuando podamos jugar en un torneo de tenis. No debería haberme sorprendido al enterarme, a través del programa del club, de que Denise había renunciado a su membresía. Finalmente, Tess me defendió y convenció a Denise de que me llamara. Tess me dijo que Denise le había dado un aviso de 2 semanas en su trabajo. Denise me llamó ese día. Se disculpó por la forma en que había terminado nuestra relación y me dijo que había estado evitando llamarme porque no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Sentía que se lo debía a su matrimonio y a su hijo. Haría todo lo que pudiera para perdonar a Dylan y salvar su matrimonio. Denise, creo que estás cometiendo un gran error,
pero respetaré tus deseos y te dejaré en paz. Sabes que nos amamos y que estamos destinados a ser mejores amigos, dije. Escuché a Denise sollozar y susurrar, lo sé y te amo, antes de colgar. Durante al menos la primera semana después de que Denise me llamara, fui un zombi andante. Peor aún fue la reacción de Kriste cuando le dije que probablemente nunca volveríamos a ver a Denise y a Mac. Pero, papá, me dijiste que amabas a Denise y creías que ella te amaba. Parecías tan feliz cuando estaban juntos. ¿Por qué no puedes traerla de vuelta? No tenía una respuesta. Todo lo que podía hacer era abrazar a Kriste hasta que se durmió en mis brazos. 3 semanas después, salí de mi bar favorito frente a la oficina. Estaba de pie en la calle, respirando aire fresco, cuando un hombre extraño se me acercó. Oye, ¿no eres J. Douglas? Preguntó. Miré al tipo, preguntándome si lo conocía, cuando me dio un puñetazo en el estómago. Me dejó sin aliento y, antes de que pudiera recuperar el aliento, me lanzó un fuerte gancho de izquierda y me rompió la nariz. Caí de rodillas y me dio una patada en las costillas. Bloqueé el siguiente golpe con los brazos cruzados, tratando de ponerme de pie y contraatacar cuando se abrió la puerta del bar. 2 tipos que conocía vieron lo que estaba sucediendo y comenzaron a gritar. Mi atacante huyó y me desmayé. Terminé en la sala de emergencias con la nariz rota, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral leve. Pasé la noche en el hospital debido a la conmoción cerebral. Me sorprendí cuando me desperté y encontré a Tess de pie junto a la cama, sosteniendo la mano de Kriste. Kriste sostenía la mía. Buenos días, Junior, dijo. Kriste quería abrazarme, pero Tess la detuvo. Se inclinó y le susurró al oído a Kriste sobre mis costillas rotas. Hola, cariño, dijo Tess. Miré a Tess. ¿Por qué estás aquí? Tess y yo éramos compañeras de tenis, pero no podía imaginar que ella recibiera una llamada si yo estaba lesionada. Estoy aquí porque vi a Kriste en la sala de espera. Estaba allí con la señora Hansen. Envié a la señora Hansen a casa, estaba muerta de cansancio. Le dije que mantendría a Kriste conmigo hasta que te dieran el alta. El médico dijo que puedes irte a casa esta mañana si no hay complicaciones, explicó Tess. En primer lugar, esto no explica por qué estás en el hospital en primer lugar, dije. Tess dudó un momento y luego dijo, anoche llevé a Denise y a Mac a urgencias. Hablaremos de esto más tarde. Tess señaló a Kriste con los ojos. Entendí la indirecta, pero realmente quería saber por qué Denise y Mac estaban en situaciones de emergencia. Pensé que no sería demasiado grave si Tess los trajera a ellos en lugar de una ambulancia. Tess comprendió mi preocupación y se acercó a mi oído. ¿Están bien? Sus padres se los llevaron. Te contaré más después. Entraron el médico y la enfermera. Noté lo amable que era la enfermera cuando me quitó la vía intravenosa del brazo. Miré la etiqueta con su nombre, decía Wendy. Sonrió cuando me miró. El médico me dio el visto bueno para irme a casa y, en menos de una hora, me llevaron en silla de ruedas a la puerta y me subieron al auto de Tess para irme a casa. La policía vino a verte anoche mientras dormías. Me dieron sus tarjetas y me preguntaron si podías llamarlos esta mañana, dijo Tess. Entramos en la entrada y Tess llevó a Kriste a la casa. Ella ya estaba profundamente dormida. Le mostré a Tess la habitación de Kriste y Tess la sentó en la cama. Cubría a la bebé con una manta ligera. Nos sentamos a la mesa de la cocina y finalmente me enteré del caos que había sucedido la noche anterior. Anoche, el marido de Denise estaba furioso. Sabía que ustedes dos estaban saliendo, pero hasta ayer no sabía nada de esa noche. Little Mac dijo algo que lo hizo enojar. Golpeó a Denise hasta que ella admitió que ustedes dos se acostaron juntos. Luego se fue a buscarte. Cuando terminó contigo, regresó y golpeó a Denise un par de veces más. Denise me llamó y la llevé a urgencias. Deberías haberla escuchado. Estaba muy preocupada por ti. Tess se levantó y sirvió el café. Me quedé sentada y pensé, si el marido de Denise se enteró de la intimidad recién anoche, ¿cómo me encontró tan rápido? No lo sé. Quizá ya te perseguía, dijo Tess.
Sabremos más cuando la policía lo recoja. Tienen un agente apostado frente a la casa de Denise y han emitido un boletín completo sobre él. ¿Cómo están Denise y Mac? Denise tiene el labio hinchado y un ojo morado. Llamé a la casa de sus padres, pero su madre colgó. Dijo algo sobre una chica gay antes de colgar. No creo que ninguno de nosotros pueda comunicarse con Denise mientras esté con sus padres. La policía llegó más tarde esa mañana. 2 detectives me tomaron declaración y me preguntaron si estaba listo para presentar cargos. Su actitud hacia mí fue fría al principio, pero cambió durante nuestra conversación. Al principio, me trataron como una especie de pervertido que seducía y arrastraba a una mujer casada a la cama y que yo merecía lo que me pasó. Después de explicarles nuestro largo noviazgo y mi intención de casarme con Denise una vez que el divorcio estuviera finalizado, me trataron de manera diferente. Después de esa primera mañana, las cosas se pusieron aún más extrañas. Después de que la policía atrapara y detuviera a Dylan, se descubrió que había una orden de arresto pendiente en Montana. Aparentemente, la razón por la que abandonó a Denise fue que una camarera de Whitehorse se quedó embarazada mientras él estaba pescando con sus amigos. Cuando ella amenazó con arrestarlo si no regresaba y se casaba con ella, Dylan fue a Montana. La convenció de que abortara y luego pasó los meses restantes siendo un idiota que finalmente lo echó de casa y lo envió de regreso con su esposa. Cuando los padres de la joven se enteraron de toda la historia, llamaron a la policía y se emitió una orden de arresto en su contra. Desafortunadamente, no hizo mucha diferencia y la policía de Whitehorse nunca tomó ninguna medida hasta que Dylan fue arrestado en Spokane. Dylan finalmente pasó 6 años en una prisión del estado de Washington por 3 ataques antes de ser extraditado a Montana, donde pasó varios años más como invitado en su sistema penitenciario. Dylan nunca regresó a casa. Dadas sus tendencias violentas, lo vigilé por si decidía volver a atacarme. Tuve suerte cuando se metió en problemas en la prisión de Montana y fue apuñalado hasta la muerte. Después de que Dylan fue arrestado por agredir a Denise, Mac y a mí, pensé en volver con Denise, pero nunca sucedió. Ella rápidamente regresó a su estilo de vida anterior, viviendo con sus padres. No escatimaron esfuerzos para convencer a Denise de que había pecado al acostarse conmigo mientras estaba casada, que estaba bajo mi influencia y bajo el hechizo de una chica impía a la que le gustaban las chicas. Su madre ni siquiera me permitió tener una conversación telefónica con ella. Cuando me acerqué a Denise a la puerta de su casa al día siguiente, se negó a hablar conmigo. Los padres de Dylan también culparon a Denise de que Dylan tuviera un ataque de ira tan criminal, alegando que era culpa suya porque era adúltera, ignorando por completo los 11 meses que Dylan pasó con la chica en Montana. Ambos padres convencieron a Denise de que no anulara el matrimonio, argumentando que a los ojos de Dios, Max sería ilegítimo si se anulaba el matrimonio. Hablé con un sacerdote católico al respecto y me dijo que era una completa tontería, pero Denise decidió creer a sus padres. Años después, vi a Denise en un partido de tenis universitario entre el equipo de Kriste y el de Mac. Denise me sonrió, pero su sonrisa ya no tenía la misma luz. Kriste pasó un rato con Mac después del partido, y hablaron y recordaron lo cerca que estuvieron de convertirse en medio hermano y media hermana. Mike le dijo a Kriste que Denise nunca se divorció de su padre, ni siquiera durante los 7 años que pasó en 2 prisiones. Ninguno de ellos lo visitó durante esos años. Denise se quedó viuda cuando Dylan murió, y luego se casó con el hombre que se sentaba a su lado en las gradas, un ex sacerdote. Por extraño que parezca, ¿estamos forjando nuestra propia suerte? 5 o 6 semanas después de que Dylan me atacara a la salida del bar, yo estaba casi completamente recuperada. Kriste y yo caminábamos por el parque Riverfront en el centro de Spokane cuando noté que una hermosa mujer corría hacia nosotros por el sendero. Nos miró con reconocimiento, sonrió, pero no disminuyó la velocidad. Me tomó medio minuto darme cuenta de que era Wendy, la enfermera que me había quitado la vía intravenosa. Este pensamiento fue inmediatamente reemplazado por otro: maldita sea, es una lástima que no se detuviera a saludarme. Kriste y yo continuamos hasta el patio de juegos y me pregunté si mi vida amorosa se recuperaría algún día.
Estaba empujando a Kriste en el columpio, mentalmente a 500.000 de millas de distancia, cuando una voz detrás de mí simplemente dijo, «Hola». Me di vuelta y vi a Wendy parada allí. Mi mente se quedó en blanco hasta que me golpeó el asiento del columpio al columpiarme al revés. «Papá», gritó Kriste, casi cayéndose del asiento. Conseguí atraparla. «¿Está bien?», preguntó Wendy. Asentí, antes de que Wendy comenzara a reír. «Lo siento, no quise asustarte. Creo que lo último que necesitas es otra conmoción cerebral. ¿Cómo te sientes?». Wendy agarró mi cara con una mano y la giró hacia un lado para inspeccionar mi nariz. «Parece que se está curando», dijo. Aproveché ese momento para mirarla a los ojos. Es difícil de explicar y parece contradictorio, pero ese día fue como si un poder superior cambiara mi vida y pasara de tener un poco de mala suerte a tener mucha suerte. Durante las siguientes 3 décadas, todo simplemente funcionó a mi favor, al menos hasta ese día en el consultorio del médico cuando examinamos la tomografía computarizada de mi cerebro. Así fue como nos convertimos en pareja. Sostuve a Kriste en mis brazos y Wendy sostuvo mi barbilla, dándome su opinión médica sobre cómo se estaba curando mi nariz. Le pregunté, ¿te gustaría cenar conmigo cualquier noche que estés libre? Los ojos de Wendy se movieron de mi nariz a mis ojos. ¿Qué pasa con esa mujer que te cuidó en el hospital? ¿No se enojará o se pondrá celosa? Chas es solo una buena amiga y mi compañera de tenis de dobles. No tenemos una relación, le expliqué. Pensé que tal vez ella querría cambiar esa situación, a juzgar por la forma en que estaba actuando. Sonreí. Eso la molestaría mucho. ¿A tu amiga Tess le gustan las chicas?, preguntó Wendy con una sonrisa juguetona. Una vocecita interrumpió, «Papá, ¿quién es la chica a la que le gustan otras chicas?». Wendy me miró divertida, como si dijera, «Bueno, ¿cómo respondes a esta pregunta, papá?». Me acobardé. «Cariño, ¿puedo hablar con Wendy un minuto?». «Responderé tu pregunta más tarde», dije. Me volví hacia Wendy. «Ahora que hemos establecido que no tengo una relación, ¿puedes responder a mi pregunta original antes de que nos desviemos del tema otra vez? ¿Puedo invitarte a cenar esta semana?». Cenamos y luego salimos más veces. Encontramos puntos en común en muchos aspectos. Wendy no jugaba al tenis, pero era una golfista apasionada, así que yo pasaba más tiempo en el campo de golf y menos tiempo en las canchas de tenis. Tess se quejó un poco, aunque estaba claro que estaba feliz por mí. No le había presentado oficialmente a Wendy como mi novia a Kriste durante meses. La pobre chica todavía se estaba recuperando de la pérdida de Denise y Mac. El momento ayudó. Una semana después de nuestra primera cita, Kriste tenía previsto pasar 2 meses con su madre y sus abuelos durante las vacaciones de verano. Tenía mis razones para ir construyendo lentamente mi relación con Wendy. Más de un amigo molesto me preguntó si nuestro romance era un rebote. Lo había oído tantas veces que resultó que los amigos y compañeros de trabajo de Wendy también lo habían mencionado. Simplemente decidimos ir despacio y con paso firme. Me di cuenta de algo poco después de que empezáramos a salir. Denise y Jen eran muy parecidas en apariencia. Ambas eran rubias y tenían ojos azules. Ambas tenían sonrisas amplias y amistosas que me atrajeron de inmediato. Ambas medían alrededor de 1,75 metros y tenían pechos grandes. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Las similitudes se hicieron aún más obvias cuando comparé a las dos con Wendy. Wendy es una morena de 1,65 metros con ojos marrones. Tiene una cintura delgada, lo que da la ilusión de caderas más grandes de las que realmente tiene. Sus pechos pequeños son perfectos para su cuerpo delgado. Estaba satisfecho con las diferencias, y aquí está el porqué. Tengo un amigo, David, que, después de divorciarse de su primera esposa Betty, sale y termina casándose con una mujer llamada Becky, que se parecía casi exactamente a Betty. La gente era demasiado educada para decir algo, pero los observaba en eventos sociales. Cuando David le presentó a Becky a alguien que conocía a su primera esposa, se podía ver la confusión en las caras de la gente, como, ¿es esto una broma?, antes de darse cuenta de que no eran la misma persona. Pobre Becky, la gente la llamaba Betty todo el tiempo.
David y Becky acabaron divorciándose. Resultó que Betty y Becky también tenían personalidades similares. Los mismos problemas que destruyeron el primer matrimonio también destruyeron el segundo. No sé si alguna parte de mi cerebro estaba intentando recrear mi primer matrimonio cuando decidí que Denise era la indicada. Sin duda tenían opiniones diferentes sobre la noche, pero ¿me estaba engañando a mí misma sobre la atracción física? Supongo que nunca lo sabré. Hablé con Kriste casi todos los días durante los 2 meses que pasó con su madre y sus abuelos. Jane estaba saliendo con su entrenador de voleibol de la escuela secundaria y Kriste estaba recibiendo excelentes lecciones de él. Esperaba en silencio que esto no la alejara del tenis. No tenía por qué preocuparme. Kriste terminó obteniendo honores en la escuela secundaria tanto en tenis como en voleibol y eligió una universidad que le ofrecía una buena beca de tenis. Otra razón para el lento desarrollo de nuestro romance fue el horario de trabajo de Wendy. No tenía antigüedad en el hospital y trabajaba en el turno de noche. Los turnos de noche pueden tener un efecto muy negativo en las relaciones. Además de las diferencias físicas, había otra gran diferencia entre Wendy y mis 2 amores anteriores. Tanto Jen como Denise estaban felices de seguir mis decisiones sobre cómo pasábamos nuestro tiempo juntas. A mí me encantaba ir al cine, a conciertos de rock y a cenar en buenos restaurantes de carnes. Así solían transcurrir mis citas con Jen y Denise. Con Wendy, era diferente. Ella me acompañaba con gusto al cine o a un concierto de rock, pero en la siguiente cita, ella misma elegía la actividad. No podía quejarme porque, cuando la elección era suya, ella pagaba. Me encontré disfrutando del teatro en vivo, bailando música country y, Dios mío, incluso del sushi. La mayor sorpresa para mí fue lo mucho que me encantaba hacer senderismo. Como chico de ciudad del Medio Oeste, lo más cerca que estuve de la naturaleza fue matando mosquitos en un lago de Wisconsin. Cuando visitamos el lago Ginebra el 4 de julio, Wendy me llevó a Rey y me compró un par de botas de senderismo y 3 pares de calcetines de lana. El siguiente fin de semana fuimos de excursión a Hot Springs en Idaho. Habíamos estado saliendo solo 2 meses y aún no habíamos tenido intimidad física, así que me quedé atónita cuando entramos al claro donde se encontraban las aguas termales. Probablemente había otras 8 o 9 personas allí, la mayoría de entre 20 y 30 años, y la mitad de ellas eran mujeres, ninguna de ellas tenía ni una pizca de ropa puesta. Wendy se quitó la mochila y simplemente se quitó toda la ropa. Esta fue la primera vez que la vi sin ropa. Saltó a una de las piscinas y me llamó, vamos, Har, es genial aquí. Me quité la mochila, toda la ropa excepto la ropa interior y me senté en la piscina junto a Wendy. La chica sentada frente a mí eligió ese momento exacto para levantarse y sentarse con las piernas cruzadas en el borde. ¿En serio? Miré a Wendy. Tenía una sonrisa estúpida en su rostro. Susurré, podrías haberme advertido. ¿Qué? ¿Y extraño la expresión de tu cara? Susurró ella. Muy gracioso. Ahora que estás en el agua, quítate esos pantalones mojados y déjalos secar. Me quité los pantalones y, medio levantándome, traté de ponérmelos encima de mi ropa. Llevo años viniendo aquí, desde que mi novio de la universidad me trajo, dijo Wendy. Los novatos suelen acostumbrarse después de un tiempo. Ya verás. Después de media hora, te acostumbrarás. No sé nada de esto, respondí. En primer lugar, es la primera vez que te veo sin nada y tienes un cuerpo increíble. En segundo lugar, lamento decirte esto, pero no puedo evitar fijarme en la mujer que está frente a mí, que, muestra su zona íntima. ¿Te gusta? Me detuve a pensar antes de responder a la pregunta de Wendy. ¿Se trata de algún tipo de trampa? ¿Estos pantalones me hacen parecer gorda? Bueno, pensé, es mejor decir la verdad. Así que respondí, por un lado, es bastante erótico, pero por otro, parece un poco infantil, lo que podría considerarse pervertido. Wendy se rió. Me gusta tu forma de pensar, Har. Este podría ser el comienzo de una larga relación. Tal vez me afeite allí también, cuando volvamos a la civilización. Ahora me estás tomando el pelo y has ido demasiado lejos, respondí.
Hace 20 minutos no te había visto sin ropa, ¿y ahora me prometes que me dejarás besarte? Si sigues así, nunca podré salir de esta piscina. Al final, pude salir caminando sin sentirme avergonzada. Wendy y yo caminamos media milla más y encontramos un buen lugar para acampar al borde de un acantilado con una hermosa vista del valle que se encontraba debajo. Como era mi primera noche en el bosque, seguí todas las instrucciones de Wendy. Comimos comida congelada, que estaba sorprendentemente sabrosa, probablemente porque tenía mucha hambre. Wendy sacó nuestros sacos de dormir de la tienda y los puso en el suelo cuando empezó a oscurecer. ¿Vamos a dormir dentro de la tienda?, pregunté. Sí, pero eso será más tarde, respondió Wendy quitándose la ropa. Quítate la ropa. Como dije, era nueva en esto de acampar al aire libre, así que seguí sus instrucciones. Wendy me sentó y luego se sentó en mi regazo. Y luego dijo, sé que necesitabas tiempo y quería que nuestra primera vez fuera especial. Algo que nunca hayas experimentado antes. Algo que atesoraré en mi corazón por siempre. Te amo, Junior. Hazme el amor, Junior. Nos besamos. Wendy interrumpió el beso. Maldita sea, estuvo muy bueno. Me quedé asombrado. ¿Cómo lo había adivinado? De todas las posiciones maravillosas para hacerle el amor a una mujer, esta era mi favorita. Nos calmamos y la respiración volvió a la normalidad. Wendy seguía sentada en mi regazo. No pregunté, pero esperaba que estuviera bien. Comencé a tomar las pastillas después de nuestra segunda cita, dijo Wendy. Sabía que iba a pasar. Wendy se bajó de mi regazo y se tumbó en el saco de dormir. Era una noche sin luna, el cielo se oscurecía cada hora y las estrellas se volvían más brillantes. Nunca había visto tantas estrellas en mi vida. Wendy me mostró la Vía Láctea y esa fue la primera vez que la vi. Apretó su cabeza contra mi hombro, señalando los satélites que pasaban volando. Vimos 2 estrellas fugaces. Una hora después, escuché su respiración suave. Se quedó dormida, aferrada a mí. Me aferré a ella lo más que pude, pero después de un rato, tuve que mover el brazo o corría el riesgo de perderlo. Desperté a Wendy con un beso. Tomamos nuestros sacos de dormir y fuimos a la tienda de campaña a dormir. A la mañana siguiente, nos levantamos con las primeras luces del alba. Wendy preparó café y unos huevos liofilizados. Otra novedad para mí fue nadar en un arroyo. Wendy fue amable, no se rió cuando salí del agua helada. Mi miembro viril luchaba por mantenerse caliente, pero la miré y grité, zona de descenso. Levantamos el campamento y regresamos al punto de partida. En el camino, hablamos de nuestra relación y nos prometimos ser fieles, no salir con nadie, no tener intimidad, etc., con otras personas. Creo que ambos nos sentimos bien con este acuerdo. Por eso fue una gran sorpresa 3 meses después. 3 maravillosos meses después, recibí un paquete por correo. Dentro había una nota escrita a máquina y un disco de computadora. La nota decía, mira lo que está haciendo tu novia. Introduje el disco en la computadora y miré horrorizado. En la pantalla estaba la mujer con la que me iba a casar en unas semanas, teniendo intimidad con otro hombre. No podía distinguir quién era el hombre debido a la forma en que estaba editado el video, pero no había duda de que era Wendy. La filmación se hizo con una cámara fija y había al menos 5 escenas diferentes. No las vi todas, ni siquiera vi todas las escenas en su totalidad. Vi lo suficiente para saber que Wendy no estaba obligada y que claramente disfrutó de la noche. Apagué la computadora, me preparé una bebida fuerte y me senté, tratando de formular un plan. Durante los 3 meses posteriores a nuestra caminata, Wendy me dio todas las razones para creer que estaba cumpliendo con nuestro acuerdo. Una mujer no podía demostrar más afecto o felicidad que cuando estábamos juntos. Esto hizo que su traición en el video fuera aún más difícil de entender. ¿Podría ser tan traidora la mujer que amaba? Desafortunadamente, dadas mis experiencias pasadas, la respuesta podría haber sido sí. Esa noche, Wendy iba a venir a cenar con Kriste y conmigo. Cuando Wendy llegó, hice todo lo que pude para mantener la calma, incluso me limité a tomar una botella de cerveza con la cena.
Kriste se fue a ver una película, lo que nos dio tiempo a Wendy y a mí para hablar a solas. Wendy, quiero mostrarte algo, dije. Fuimos a la oficina de mi casa. Wendy se sentó en mi escritorio mientras yo encendía la computadora y comenzaba a ver el video. Vuelvo enseguida, dije saliendo de la habitación y cerrando la puerta detrás de mí, sin querer volver a ver esas escenas. Regresé 10 minutos después. La computadora estaba apagada y Wendy estaba sentada encorvada, cubriéndose el rostro con las manos, bañado en lágrimas. Fui el primero en hablar. Pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Wendy me miró y había horror en sus ojos. Lo tenemos y yo no lo rompí. Estos videos se tomaron hace mucho tiempo, antes de que empezáramos a salir. Wendy, ya conoces mi historia con la madre de Christy. Por mucho que quiera creerte, me sentiría como el mayor tonto si me engañaran una segunda vez. ¿Hay alguna manera de demostrar que los videos son viejos? Por cierto, ¿quién es este hombre? Este es el Dr. James Andrews, dijo Wendy. Y no sé cómo demostrarte que estas películas se hicieron el año pasado. James y yo salimos durante casi 5 meses antes de que descubriera que se acostaba con al menos otras 2 enfermeras. Yo, por supuesto, no sabía que nos estaba filmando. Estas películas se grabaron en su dormitorio. Claramente me estaba ocultando la cámara. ¿Por qué me las envió? No lo entiendo. James no estaba contento cuando lo dejé. Prometió romper con los demás y lo perdonaba. Le dije que se fuera al infierno. El mes pasado, vino a verme y me preguntó si le daría otra oportunidad. Me negué. Le dije que había encontrado a un hombre de verdad que entiende lo que son el amor y la lealtad. No dijo nada. Pensé que lo entendía. En ese momento, Christy tocó la puerta y entró en la habitación. Yo estaba confundida. ¿Así otra vez? Christy estaba empezando a olvidarse de Denise y ya estaba aceptando a Wendy en nuestras vidas. ¿Cómo podía ser tan malditamente estúpida? Estaba sentada en mi silla cuando Christy se subió a mi regazo e inocentemente le pidió a Wendy que le contara un cuento antes de dormir o que le cantara una canción. Wendy contuvo las lágrimas el tiempo suficiente para decirle a Christy que tenía que irse de inmediato. Christy no vio que los ojos de Wendy se llenaban de lágrimas antes de que volvieran a fluir. Wendy gritó un rápido adiós antes de que escucháramos que se cerraba la puerta principal. Me quedé allí sentada, pensando en lo que debía hacer. No tenía la menor idea. ¿Cómo podría Wendy demostrarme que esos videos fueron tomados el año pasado? ¿Podía confiar en ella? Y, por último, ¿cómo demonios podía dejar de ver a la mujer que amo con otro hombre? Aunque los videos sean viejos, los pocos minutos que la vi con él serán difíciles de olvidar. Le dije a Christy que se cepillara los dientes y le prometí que iría a acostarla. Christy solo tenía 8 años, pero no era ignorante. Papá, ¿por qué Wendy estaba tan triste cuando se fue? Estaba preparada para escuchar su pregunta. Nunca le mentí a mi pequeña, pero eso no significaba que ella tuviera que saber todos los detalles. Wendy escuchó malas noticias sobre alguien con quien trabaja en el hospital y eso la molestó mucho. Tal vez sepamos más pronto. Espero que esté bien. Papá, ella me gusta. A mí también me gusta. Cruzaremos los dedos para que todo salga bien. Acomodé a mi hija en la cama antes de entrar en la cocina y servirme 3 dedos de buen bourbon. Los 2 días siguientes fueron probablemente los más largos de mi vida. No se me ocurría nada que pudiera aliviar mi ansiedad. El viernes por la noche sonó el teléfono. Har, ¿puedo ir esta noche? Creí que estarías trabajando esta noche. Me tomé la noche libre. Necesito resolver esto y no quiero esperar. ¿Estás libre esta noche? Sí, claro. ¿Has cenado? No, pero no te preocupes. Solo necesito hablar contigo. Mi corazón latía con fuerza. Ven ahora. Wendy llegó a la casa en menos de 10 minutos. Ni siquiera le di la oportunidad de tocar el timbre. Tan pronto como escuché su auto en la entrada, abrí la puerta principal. Tan pronto como Wendy entró en la casa, Christy corrió a sus brazos. Wendy, has vuelto.
Wendy me miró con una mirada interrogativa. ¿Había algo más profundo en el saludo de Christy? ¿Le había dicho a Christy que todo había terminado entre nosotras? Negué con la cabeza ante la pregunta silenciosa de Wendy. Christy estaba preocupada cuando te fuiste tan repentinamente la última vez. Le dije que habías oído malas noticias sobre un compañero de trabajo. Te extrañó los últimos 2 días. Wendy parecía aliviada. Christy, ¿puedo hablar con tu papá unos minutos sobre cosas de adultos? Te llamaré en cuanto terminemos, te lo prometo. A Christy no le gustó que la excusaran, pero obedeció. Tan pronto como se fue, Wendy se dirigió a la oficina y cerró la puerta. Yo la seguí. Wendy, dije, la única forma en que puedo descubrir cómo demostrarte que no hice trampa es si lo escuchas directamente de la boca de James. Lo inmovilicé en el hospital esta mañana. Ese tonto ni siquiera lo pensó. Estoy grabando la conversación y él no sabía que una de las enfermeras jefe estaba al alcance del oído cuando lo inmovilicé. Quiero que escuches esto. Wendy sacó la grabadora y presionó play. James, Har me mostró esas películas. Debiste habérselas enviado. Maldita sea, ¿en serio? Sí. Maldita sea, ¿en serio? ¿Por qué se las enviaste? Tenía la esperanza de que este tipo se enojara y simplemente rompiera contigo. Pensé que algún banquero tonto perdería los estribos y nunca volvería a hablarte. Estaba en la estación de enfermeras cuando le dijiste a Glenda que tenías un chico que tenía problemas de confianza porque su primera esposa lo engañó, así que envié esos videos pensando que si te dejaban, tú y yo podríamos volver juntos. ¿Cómo sabía que tu novio sería lo suficientemente inteligente como para preguntar sobre esto en lugar de simplemente dejarte? Estúpido, ¿creíste que correría a ti después de eso? Valió la pena intentarlo. No se suponía que supiera sobre los videos o que se los envié. 9 de cada 10 hombres simplemente te dejarían sin preguntar tu versión. Glenda, ¿escribiste todo? Sí, lo escribí. Me tendiste una trampa, tú. No tienes idea. Wendy apagó la grabadora y me miró. ¿Y ahora qué, Junior? Abracé a Wendy con fuerza, intentando no hacerle daño. Tenemos mucho que discutir, pero primero, ¿qué vas a hacer con este doctor? Bueno, eso es un problema, dijo Wendy. Si le cuento esto a la administración, lo más probable es que mucha gente vea estas películas. No me hace ninguna gracia esa perspectiva. ¿Entiendes? Entendí su renuencia, pero ella necesitaba saber que la apoyaba plenamente y que había cuestiones más importantes en juego. Ese es el verdadero problema, ¿no? Cada vez que uno de estos pervertidos hace algo a una mujer, la víctima vuelve a ser víctima cuando firma una denuncia. El sistema vuelve todo en contra de la mujer. Su vida nocturna se convierte en tema de discusión pública. El abogado del acusado tiene derecho a defender a su cliente y, como resultado, la víctima se convierte en una criminal. Y eso si el caso llega a los tribunales. Con demasiada frecuencia, un hombre es rico, influyente o tiene algún talento especial en la sociedad, sus colegas o jefes están dispuestos a perdonarlo por su talento, ya sea un director ejecutivo, un héroe deportivo, un médico, un sacerdote o un pastor. Pero he aquí la pregunta para usted. Si deja que el Dr. Andrews se salga con la suya, le garantizo que en 1 año o 2, tal vez menos, volverá a hacer lo mismo con otra enfermera o paciente. Wendy escuchó mi perorata y me di cuenta de que necesitaba más tiempo para pensar en todo. Ambos sabíamos que ir a la administración podría acabar con su carrera en el hospital. Intentarán culparme de todo. El Dr. Andrews es muy popular en el hospital. Casi todos pensarán que tuve suerte de estar en su cama y no les importará que lo haya filmado. Está bien, no tienes que tomar una decisión hoy, dije. Tenemos una niñita esperando a que terminemos nuestra conversación de adultos. Esta noche, llevémosla a tomar un helado a Baskin Robbins. Tenemos el fin de semana por delante y tenemos mucho de qué hablar. Los 3 salimos a tomar un helado, lo que encantó a Christy. Admito que fue maravilloso estar juntos de nuevo. Wendy se quedó a pasar la noche,
pero no tuvimos intimidad esa noche. Podía ver que Wendy estaba decepcionada, pero necesitábamos hablar las cosas primero antes de seguir adelante. A la mañana siguiente, Wendy no perdió el tiempo. Después del desayuno, nos sentamos a tomar un café en mi patio trasero. Har, lo estás pasando mal después de ver esos videos, ¿verdad? Sí, dije. Sabía que habías tenido hombres antes que yo, pero no necesitaba verte con ellos. Eso hacía que todo pareciera demasiado real. Lo entiendo, Har. Pero quiero que te des cuenta de algo, tuve relaciones íntimas con una docena de hombres antes de conocerte, pero nunca hice el amor con ninguno de ellos. Tú fuiste el primer hombre al que le entregué mi corazón y mi alma. Tú, en cambio, le entregaste tu corazón y tu alma a dos mujeres antes que a mí, con una te casaste y con la otra, bueno, piénsalo desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de una mujer, ¿crees que me resultó más fácil afrontar este hecho? Wendy presentó un buen argumento, no, excelente. No supe cómo responder a su pregunta. Piénsalo, Har. He visto a ambas mujeres. Ambas tienen pechos más grandes, mucho más grandes que los míos, dijo Wendy con una pequeña sonrisa, tratando de aligerar el ambiente. No soy tonta. Eres perfecta, dije. Por supuesto, me devolvió el beso. Hablo en serio sobre nuestra relación, Har. Pero tengo algunas condiciones antes de seguir adelante. Oh, no, pensé. En primer lugar, vamos a tener hijos. Quiero tener al menos 2, tal vez 3. ¿Puedes soportar tener 3 o 4 niños corriendo por la casa? Me encantaría, pero ¿seguirás amando a Christy como a una hija, incluso después de tener tus propios hijos? Ya amo a Christy y eso no cambiará. Le daré todo el amor que pueda y no intentaré ocupar el lugar de Jen en el corazón de Christy. Entiendo. ¿Cuál es la siguiente condición? La segunda condición es que debes dejar de competir. No soporto que vayas a la pista. ¿Puedes hacer eso por mí? Maldita sea, Wendy estaba pidiendo demasiado. Hannah acababa de lanzar su NT650 Hawk y yo ya estaba pensando en comprarme una. Era una hermosa Café Racer, completamente desmantelada, casi sin nada. El caso es que ya estaba pensando en dejar de competir. Los chicos más jóvenes estaban empezando a adelantarme y tenía que esforzarme demasiado para seguirles el ritmo. El año pasado, tuve 2 accidentes, no graves, pero aún así. ¿Puedo quedarme con la Harley?, pregunté, sabiendo que sería un momento difícil para Wendy. En la comunidad médica, a los motociclistas nos llamaban futuros donantes. Si me prometes que tendrás cuidado, dije, dándome cuenta de que era la oportunidad que había estado esperando. Está bien, dejaré de competir, me quedaré con la Cruiser y me prometes que viajarás conmigo en el asiento trasero algunas veces. Wendy me sorprendió de nuevo. Cómprame un casco y todo el equipo y te acompaño. Pero recuerda, promete tener cuidado. Genial, casi grité. ¿Cuál es la siguiente condición? La última condición es que me prometas amarme por el resto de tu vida, para que envejezcamos juntos. No te pido que me seas fiel, porque sé que lo serás mientras estemos juntos. Prometo lo mismo. De acuerdo. ¿Lo sellamos con un apretón de manos? ¿Estás loca? Sellaremos esto con un beso. Wendy saltó a mi regazo, me abrazó y me dio un beso. Wendy, ¿acabas de proponerme matrimonio? Sí, señor Douglas, lo hice. Y por si no lo había notado, usted lo aceptó. Hablaré con Christy más tarde hoy. Estoy segura de que estará encantada, pero creo que ella y yo debemos hablar de esto a solas. Además, tú y yo debemos terminar de hablar sobre qué hacer con el Dr. Andrews. Vale, la mención de Andrews hizo que Wendy frunciera el ceño. Me di cuenta de que teníamos que volver a los temas más alegres de esta mañana. Escucha, ya que me propusiste matrimonio, ¿me das un anillo? Wendy me dio una palmada en el pecho. No, tonta. Ya he elegido el anillo. Me lo comprarás en Bembridge. Te lo mostraré mañana. Una hora después, Wendy salió a buscar algunas cosas de su apartamento. Me tomé un momento para hablar con Christy.
Como era de esperar, estaba encantada. Incluso sugerí que podría tener un hermano o hermana y ella estaba aún más emocionada con esa posibilidad. El sábado por la noche, Wendy y yo hablamos sobre el difícil tema del médico. Ella estuvo de acuerdo conmigo en que no podía hacer la vista gorda. Juntas, ideamos un plan. El domingo fuimos los tres de compras. Christy llevaba mucho tiempo pidiendo que le perforaran las orejas y era el momento perfecto para hacer realidad su deseo. Wendy me mostró el anillo que le gustaba, era un precioso solitario de medio quilate. El estilo de Wendy era elegir algo discreto. Le dije a Wendy y a Christy que eligieran unos pendientes para Christy mientras yo hablaba con el vendedor. Le dije que sustituyera el diamante de medio quilate por uno de quilate completo que estaba cerca. Sonrió y susurró, estará encantada. Estará listo mañana por la tarde. Christy se perforó las orejas y le regalaron unos preciosos pendientes de zafiro. Wendy estaba encantada con el anillo cuando se lo regalé el lunes por la noche. Lo miró durante un rato antes de darse cuenta de que el diamante era más grande que el que había elegido. Me recompensaron con abrazos, besos y lágrimas. El fin de semana siguiente nos casamos ante un juez de paz. Wendy presentó una denuncia contra el Dr. Andrews ante Recursos Humanos. Dudaron, pero al final lo despidieron. El punto de inflexión llegó cuando otra enfermera hizo público un incidente de acoso que sufrió después de rechazar sus insinuaciones. Se quejó ante el Departamento de Recursos Humanos, pero su queja fue ignorada. Cuando la queja de Wendy se hizo pública, otra enfermera hizo pública su queja anterior. Ni el director de Recursos Humanos ni el Dr. Andrews pudieron soportar el escándalo que siguió. Wendy demandó al Dr. Andrews por filmar y distribuir películas en secreto. La indignación del jurado aumentó cuando se enteraron de que Andrews me había enviado copias en un intento de destruir nuestra relación. Justo antes de que el jurado se retirara a deliberar, el abogado de Andrews le ofreció a Wendy $200,000 y firmaba un acuerdo de confidencialidad. Wendy y su abogado lo discutieron y la oferta era buena, pero al final decidió correr el riesgo y dejar que el jurado decidiera. También aseguró que la filmación de Andrews se hiciera pública. Por suerte, el jurado dictó un veredicto decente. Wendy recibió $13,000. Este dinero resultó muy útil porque, cuando terminó el juicio, Wendy ya no trabajaba en el hospital. Sus temores iniciales resultaron ser ciertos. Por cada persona que aprobó su deseo de hacer frente al acoso, había dos que estaban descontentos con la pérdida de un cirujano valioso y creían que la enfermera debería simplemente aceptarlo o renunciar si no le gustaba. Cuando estos abogados convencieron al hospital de que sería mejor para todos si cada uno tomaba su propio camino, el hospital estuvo de acuerdo. Escribieron un cheque y se despidieron. Cuando terminó el juicio, Wendy estaba embarazada de 4 meses. 5 meses después, le dimos la bienvenida al mundo a William Douglas Roman III. Y no lo apodaron Tra porque no había ningún Bill en la casa, nuestro hijo recibió el apodo de su abuelo. 18 meses después de que naciera Bill, Wendy dio a luz a 2 gemelas, Leslie y Emma, a las que pusieron los nombres de nuestras madres. Wendy y yo decidimos que la familia estaba completa. Ahora la pregunta era, ¿cuál de las dos sería esterilizada? Decidimos hacerlo justo. Lanzamos una moneda, si salía cara, yo lo hago, si salía cruz, Wendy se hace ligar las trompas. Si salía una moneda, salía cruz. Suavicé la derrota de Wendy en esta discusión mostrándole los billetes, 2 billetes de ida y vuelta en primera clase a St. Martín, un mes después de la fecha prevista para el destete de los gemelos. Las niñeras ya estaban a bordo. La niñera de Christy, la señora Hansen, seguía ayudándonos con Bill y los gemelos. Christy ya tenía 13 años y era una hermana mayor muy responsable. Los padres de Wendy y los míos aceptaron volar durante una semana cada uno para ayudar con Christy y la señora Hansen. Me aseguré de que 2 semanas estuvieran cubiertas. Alquilamos un apartamento en Orient Beach. La mayor parte de la playa era para hacer topless, y el final era completamente nudista. Wendy y yo habíamos ido a estos famosos manantiales sin nada bonito varias veces antes de que naciera Bill, nunca habíamos estado en una playa.
Esta era la primera vez para nosotros. Wendy sabía de las playas para hacer topless en el Caribe, pero la playa para hacer topless fue mi sorpresa para ella. Cuando Wendy miró las entradas, no pude evitar burlarme de ella. Probablemente no puede esperar a llegar a esas playas en topless para poder liberar a estas chicas y mostrárselas a todo el mundo. Los pechos de Wendy habían pasado del tamaño A al B después de tener 3 hijos, todavía eran un tamaño o 2 más pequeños que los de Jen y Denise, pero como dije antes, eran perfectos, especialmente en su esbelto cuerpo. Gear, eres un pervertido. ¿Qué debería hacer contigo? Abrázame, si tienes algo de sentido común. ¿Recuerdas cuando dije antes que mi suerte había cambiado? Es verdad, porque ella realmente me dejó. Wendy se convirtió en mi mejor amiga. Me decía cuando me equivocaba, me apoyaba cuando tenía razón y me apoyaba sin importar lo que pasara. Teníamos desacuerdos, pero nunca nos íbamos a la cama sin discutirlos, al menos un poco. Nuestro mayor debate era si Wendy volvería a trabajar después de que los gemelos comenzaran el preescolar. La señora Hansen todavía estaba con nosotros y Wendy extrañaba su carrera. Finalmente llegamos a un acuerdo cuando Wendy encontró un trabajo de medio tiempo, 4 días a la semana, y estaba en casa a las 3. Nos encantaba viajar y algunos de nuestros mejores momentos eran llevar a nuestros hijos a los parques nacionales. Acampamos por todo el oeste, Zion, Arches, Yellowstone, Crater Lake. Lo que sea, estábamos allí. Por supuesto, teníamos que encajarlo en los horarios de todos los eventos deportivos. Fue una pesadilla infernal, pero un trabajo hecho con amor. Mis 4 hijos crecieron sanos, salvo por alguna fractura o hematoma ocasional relacionado con el deporte, y se han adaptado bien a la vida. De alguna manera evitamos problemas graves. Tenemos amigos a quienes consideramos padres maravillosos y cariñosos, pero cuyos hijos crecieron adictos a sustancias, sin hogar o con problemas económicos. Uno de nuestros amigos perdió a su hijo menor por una sobredosis, y al menos 3 familias que conocemos todavía tienen hijos de entre 20 y 30 años que viven con ellos. Wendy y yo también tuvimos algunos momentos de ansiedad. Nuestro hijo Bill intentó fumar en la escuela secundaria. Lo descubrimos a tiempo y tuvimos una conversación con él. Al principio, utilizó los mismos argumentos de siempre: ¿tú bebes? ¿Cuál es la diferencia? Nuestra respuesta tranquila fue: ¿cuándo fue la última vez que viste a uno de nosotros bebiendo antes del trabajo y afectando nuestra capacidad para realizar nuestras tareas? El segundo argumento: somos adultos y no infringimos la ley. Creo que nuestro enfoque, no exagerar y llegar a un acuerdo con Bill, produjo los resultados adecuados. Sus calificaciones mejoraron y se graduó de la escuela secundaria y la universidad sin ningún problema. Otro momento intenso se produjo apenas 2 años después, cuando Leslie, una de nuestras gemelas, regresó del campamento de baloncesto de verano y nos dijo que se había enamorado de uno de sus entrenadores, un estudiante universitario de 23 años. Nos enteramos de que él no hizo nada para alentar su pasión, pero los meses siguientes estuvieron plagados de ansiedad para todos nosotros. Afortunadamente, el problema se resolvió sin infringir ninguna ley, sin resentimientos duraderos y de una manera muy satisfactoria. 5 años después del día en que Leslie nos dio la noticia, la acompañé hasta el altar, donde se convirtió en la señora de Marcus Price. Su historia de amor merece una historia aparte, y sus 2 pequeñas hijas son las mismas nietas que están sentadas en la sala de espera al comienzo de esta historia. Ahora, malas noticias. Volvamos a lo que sucedió poco antes del comienzo de esta historia. Wendy y yo recientemente completamos un viaje a Italia que teníamos en mente. Alquilamos una Ducati en Florencia y condujimos durante 14 días por la Toscana y la costa del Adriático. Vimos a Valentino Rossi derrotar a Jorge Lorenzo en la carrera de MotoGP en San Marino. Wendy solo me había visto competir y se sorprendió al ver a estos profesionales alcanzar velocidades superiores a 270 km por hora. Fue un viaje maravilloso, excelente comida y vino, gente maravillosa y un compañero maravilloso. Poco después de regresar de este increíble viaje, comencé a tener dolores de cabeza, pero los atribuí a problemas de sinusitis. Wendy finalmente me convenció de ir a un otorrinolaringólogo, quien dijo que no eran mis senos nasales. Más pruebas,
más médicos, hasta que una tomografía computarizada descubrió un tumor en mi cerebro. Lamentablemente, debido a mi alta tolerancia al dolor, el tumor había estado creciendo durante bastante tiempo. La operación fue riesgosa, y la recuperación completa, aún más. Ya sabes que me desperté después de la operación. Ahora, tengo que hacer terapia y cruzar los dedos. Con suerte, podré pasar otros 5 años con Wendy y mi familia. 10 años después, me siento en las gradas y veo a Matthew graduarse de Gonzaga Prep. Nunca pensé que vería este día. Cumplí 70 años la semana pasada y decidimos celebrar ambos eventos combinándolos con una reunión familiar. Christy viene de Colorado Springs, donde trabaja para USA Volleyball. Christy trajo a Cassie, su amiga, con ella. Todos esperamos que nuestra hija mayor haya encontrado al indicado, pero mantenemos la boca cerrada. Es nuestro propio punto de vista sobre la vida lo que quiere esto para ella. Ella es feliz viviendo una vida libre y sin preocupaciones y afirma que los atletas que entrena son sus hijos. Bill y su esposa todavía viven en el área de Spokane. Emma, su esposo y sus 2 hijos viven cerca, en Sandpoint. Gracias a Dios, porque Leslie, Marcus, sus 2 hijas y su hijo de 5 años se mudaron a Miami cuando Marcus recibió una oferta para convertirse en entrenador asistente en el Miami Heat. Al menos nos da a Wendy y a mí una excusa para pasar unas semanas bajo el cálido sol de Florida cada invierno. Así que, por primera vez desde Navidad, hace 18 meses, toda la familia estaba reunida. Tuvimos que alquilar una casa grande a través de Airbnb durante una semana porque, después de que el último bebé se fuera del nido, Wendy y yo nos mudamos a una pequeña cabaña de 2 habitaciones al norte de la ciudad, en las montañas. 4 niños, 3 yernos y nueras, 6 nietos y un amigo. Qué placer es tener a toda la familia cerca, pero qué alivio es cuando se van después de una semana. Estaba agotada. Wendy Douglas, encontré el diario de Gore en un viejo cuaderno Moleskine que tenía en su mesita de noche. No sé si él quería que se publicaran sus memorias, pero yo decidí que así sería. Menos de 2 meses después de que Matthew se graduara de la escuela secundaria, el tumor regresó con fuerza. Su médico dijo que no era posible operarlo y que la terapia no funcionaría. Era cuestión de lidiar con el dolor. Gior pasó un mes visitando a sus hijos y nietos, y luego regresó a casa para encontrarse con su fin. Esa última noche, Gior, me desperté. Estaba sentada en una silla leyendo un libro cuando lo oí moverse. Abrió los ojos y me sonrió. ¡Oh Dios mío! Dios, Wendy, fue un viaje maravilloso, dijo, y luego cerró los ojos y se volvió a dormir. Le besé la frente. Esa fue la última hora de la vida de Gior. Gior nunca pudo aceptar la trágica muerte de ese hombre, el director ejecutivo que murió repentinamente mientras caminaba por la calle en Chicago. Gior dijo que se sentía afortunado de haber tenido la oportunidad de poner sus asuntos en orden y despedirse de sus seres queridos. Este sinvergüenza tuvo la audacia de decirme que buscara a otro hombre después de que se fuera. Dijo que yo era demasiado joven para pasar mi vida sola, que era demasiado hermosa, bonita, generosa y que era mi deber hacer a otro hombre tan feliz como lo hice a él. ¿Puedes creerlo? Se enojó cuando le dije que se olvidara de eso. Bueno, Gior ya no está físicamente con nosotros, pero solo tengo que mirar a nuestros hijos y nietos para entender que él sigue con nosotros. Y qué suerte tengo de haber dejado el columpio hace 38 años. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe, y anímate a escuchar la siguiente historia, porque esta no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni se te ocurra hacer clic para pasar a la siguiente. Haz clic para pasar a la siguiente.